7 de la mañana, 7 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy, martes 14 de junio, gracias por estar en sintonía en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y a nuestros amigos de Austin, Texas, que nos sintonizan a través del 95.1 de FM, y a los que nos ven o nos escuchan en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez López, en ausencia de la titular de este programa, Luisa Ortega. Muy bienvenidos sean a este programa, y el día de hoy el tema está interesante, es en relación al hipotiroidismo. ¿Qué porcentaje de las personas que tienen sobrepeso o obesidad tienen hipotiroidismo? Y el menú o puntos a desarrollar el día de hoy son los siguientes. ¿El hipotiroidismo produce obesidad? ¿Cuál es la función de las hormonas tiroideas? ¿Qué es realmente el hipotiroidismo? ¿Qué es el hipotiroidismo subclínico? Signos y síntomas del hipotiroidismo, sugerencias nutricionales para pacientes con hipotiroidismo y qué tipo de actividad física debe desempeñar un paciente con hipotiroidismo. Ese es el menú del día de hoy. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios al respecto al tema, repetimos el tema del día de hoy es la relación del hipotiroidismo con el sobrepeso. Márcanos a los teléfonos 3122 1190 y el 3647 1883, o envíanos un mensaje por WhatsApp al 3310 1907 12. Y te invito de inicio del programa a que participes en el programa reductivo Aceptas el Reto, para que tú que nos estás escuchando aceptes el reto. Si eres una persona que tiene diagnóstico de obesidad, si tienes más de 26 kilos, precisamente este plan Aceptas el Reto es de 26 semanas, 26 kilos o más, de asesoría médica y nutricional de manera totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros y mencionarnos el por qué quieres bajar de peso, cuál es tu interés y por qué aceptas el reto, y nos envíes tu talla y tu peso. Y agradeciendo desde inicio también a nuestra productora Rosa Muñoz por la confianza y la oportunidad, y en cabina, en controles, a Antonio Oregel. Y vamos a iniciar, como es costumbre, con la frase o reflexión del día de hoy en relación precisamente a la nutrición y a la salud. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, pero cuando la alimentación es buena, la medicina, se refiere a los medicamentos, no es necesaria. Es un proverbio ayurveda. Hay una dieta que se llama dieta ayurvédica, y en relación precisamente a la dieta ayurvédica es esta reflexión, este pensamiento. Y vamos a hablar precisamente respecto al tema. Vamos a hacer varios comentarios, vamos a compartir algunos conceptos en relación del hipotiroidismo y la obesidad. Ni todos los pacientes con hipotiroidismo son obesos, ni todos los obesos tienen enfermedad tiroidea. Y es muy común que pacientes que llegan a consulta sospechen probablemente que tengan enfermedad tiroidea, o culpen precisamente a la tiroides de que tienen sobrepeso, que es la causante del sobrepeso y la obesidad. Se suele culpar a la tiroides del exceso del peso. El hipotiroidismo es una condición metabólica en donde se produce poca o nula hormona tiroidea. El sobrepeso en algunos pacientes con hipotiroidismo no es por comer en demasía. Hay muchos pacientes que uno de los factores importantes que tiene secundario al hipotiroidismo cuando ya está diagnosticado es que estos pacientes tienen una tasa metabólica, un metabolismo basal muy bajo. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los pacientes que tienen un metabolismo bajo, lento, secundario precisamente al hipotiroidismo,
una de las funciones importantes que tiene la tiroides es precisamente controlar el metabolismo. Y al estar funcionando de manera inadecuada, lo que hace básicamente con el hipotiroidismo es que todas las funciones metabólicas disminuyen. Y al disminuir las funciones metabólicas, precisamente hay un factor muy importante en relación al metabolismo basal. Metabolismo basal es el número de calorías que todo ser humano consume en situaciones totalmente fisiológicas o normales, como es el dormir, el caminar, etcétera. Y uno de los factores importantes también en el hipotiroidismo, el por qué los pacientes suben de peso, es porque el metabolismo se ralentiza y también por la retención de líquidos que tienen de manera importante. Hay un hipotiroidismo, pero ya es un hipotiroidismo de sumo cuidado, que es el hipotiroidismo con presencia de mixedema. Mixedema es retención de líquidos principalmente en la cara, pero también se da en todo el cuerpo. ¿Cuáles son las estadísticas en México en relación al hipotiroidismo? Solamente el 2% de las mujeres, se presenta más en mujeres, el 2% de las mujeres y menos del 1% en los hombres en población adulta, tomando como adultos arriba de 20 años, tienen este padecimiento de hipotiroidismo. Pero hay un hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo subclínico y este lo presentan aproximadamente casi el 10% de las mujeres, tomando de referencia la tercera a la cuarta década de la vida. Y con estos datos nos vamos a una pausa y regresamos. Siete de la mañana, 20 minutos. Para los que recién nos están sintonizando, bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Nos están sintonizando a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y a nuestros amigos de Austin, Texas, en 95.1 de FM, y a los que nos ven o escuchan por www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Óscar Martínez y te invito a que nos sintonices a través de los teléfonos 3122-1190 y el 3647-1883 y también a través de www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por medio de Twitter, @radiomujer1040, por medio de WhatsApp para que nos envíes mensaje por el 3310190712. El día de hoy estamos hablando de la relación del hipotiroidismo con el sobrepeso. ¿Qué tan cierto que los pacientes que tienen sobrepeso tienen hipotiroidismo? ¿Cuántos de ellos realmente tienen enfermedad tiroidea? Y te invito también para que nos sintonices y aceptes el reto de asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte por las vías que anteriormente te señalamos, señalándonos precisamente por qué deseas aceptar el reto, cuál es tu peso excedente y cuál es el motivo por el cual deseas aceptar ese reto. Y antes del corte estábamos señalando en referencia al hipotiroidismo y señalábamos precisamente que es raro, no es tan común, solamente en México el 2% de la población en México tiene problemas de hormona tiroidea y de ellos señala que hay una relación de 2-1, es decir, es más común en las mujeres, por cada 2 mujeres hay un hombre. Y también señalábamos antes del corte que hay una condición metabólica llamada hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico se refiere a que el paciente puede tener hormonas tiroideas prácticamente normales y en algunos de ellos se encuentra TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, ligeramente elevada, pero lo que es la T3 y la T4 se pueden encontrar normales. En relación al hipotiroidismo subclínico también hay una cuestión importante de señalar. Muchas ocasiones hemos comentado al respecto que la obesidad no es una enfermedad inerte, que la obesidad tiene funciones metabólicas importantes. De hecho, el tejido metabólico más grande que hay en nuestro cuerpo es la grasa, y la grasa en consecuencia produce hormonas.
Una de las hormonas o de la disfunción hormonal que puede provocar el tener un porcentaje de grasa elevado es precisamente que la grasa hace que a nivel del hipotálamo incremente la producción de un cofactor que precisamente es el que va a producir lo que es la hormona estimulante del tiroides, que es la TRH. La TRH se produce a nivel de la tiroides y cuando se tiene sobrepeso u obesidad puede incrementarse la TRH y en consecuencia producir una cantidad excesiva de TSH, lo que en ocasiones en los estudios de laboratorio podemos encontrar levemente elevado. Es decir, el paciente que tiene sobrepeso y obesidad se forma un círculo vicioso. Por un lado, el incremento de peso, la grasa, hace que la hormona tiroidea tenga cierta disfunción y esa disfunción tiroidea llamada hipotiroidismo va a hacer que precisamente como consecuencia de esa hormona tiroidea que no está funcionando de manera adecuada, vayamos a tener una tasa metabólica o un metabolismo lento. Es importante señalar que para la formación de hormona tiroidea es imprescindible el yodo, que se obtiene a través de los alimentos. Cuando la tiroides funciona de manera adecuada, no es necesario prescribir o indicar una alimentación específica, pero cuando la hormona tiroidea, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, la alimentación desempeña un papel importante y fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Es decir, un paciente que tiene diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo, y en este caso hipotiroidismo, que es precisamente el tema del día de hoy, tiene que tener una alimentación específica. Si ese paciente que tiene hipotiroidismo no tiene una alimentación específica, probablemente los medicamentos no vayan a funcionar del todo. Y precisamente en la reflexión de inicio del programa del día de hoy señalábamos ese respecto, que cuando la alimentación es buena, probablemente no se requiera ni siquiera de algunos medicamentos, pero cuando la alimentación es mala, aunque prescribas algún tipo de medicamento específico para la tiroides, a veces encontramos pacientes que son resistentes al tratamiento y es precisamente porque no tienen una dieta o una alimentación específica para su disfunción tiroidea. Pero ¿cómo funcionan las hormonas tiroideas? Hay 3 hormonas importantes cuando se determina lo que es el perfil tiroideo. Hay perfil tiroideo que puede ser de 3 elementos o puede ser de hasta 8 o 9 elementos, pero principalmente nos basamos en 3 hormonas. Una de ellas, que es la TSH, y la TSH, hormona estimulante del tiroides, es la que se produce a nivel de la hipófisis. Regularmente cuando tenemos hipotiroidismo se puede encontrar alta. Es la encargada de estimular la formación de hormonas tiroideas a nivel de la tiroides, es decir, a nivel de la hipófisis se produce la TSH se va por el torrente circulatorio hacia la tiroides y esta va a estimular la formación de la T3 y de la T4. Existe regularmente una retroalimentación negativa, que significa que a mayor hormona tiroidea circulando en sangre, menos va a ser la producción de TSH, y a la inversa. Cuando la TSH está disminuida, pueden incrementar las hormonas tiroideas, en este caso la T3 y la T4, que en este caso nos provocarían una condición totalmente contraria al hipotiroidismo, que será el hipertiroidismo. La T3, también llamada triiodotironina, regularmente en pacientes que tienen hipotiroidismo se puede encontrar normal o baja. Regularmente lo que encontramos en un paciente que tiene hipotiroidismo es TSH, o repito, hormona estimulante del tiroides elevada. La T3 se puede encontrar normal o baja y es la forma principal activa de las hormonas tiroideas. Solo una cantidad pequeña se produce a nivel de la tiroides y el 80% de la producción de T3 depende mucho de la alimentación. Es por eso que señalábamos que la alimentación es sumamente importante. Y también es producida por la T4. Sus principales funciones son estimular el metabolismo, el crecimiento y desarrollo y también el control de la temperatura. La T4, o también llamada tiroxina o tetrayodotironina, regularmente en pacientes que tienen hipotiroidismo la vamos a encontrar
baja. La T4 es secretada por la glándula tiroides. Sus principales funciones es regular el sistema suprarrenal, controlar el peso saludable y la estabilidad del estado de ánimo. Y es bien importante ese factor en relación al estado de ánimo, porque muchas de las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene hipotiroidismo, las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene esta disfunción tiroidea se van presentando de manera gradual. Es decir, cuando un paciente acude a consulta, regularmente acude a consulta porque ha intentado bajar de peso con múltiples programas y ellos no le han funcionado. Entonces, este tipo de pacientes, cuando hay un paciente que es de difícil tratamiento y que recupera peso con facilidad o que baja con dificultad, dentro de la terapia, dentro de lo que tenemos que hacer como médicos, es precisamente descartar una causa secundaria. Y dentro de esas causas secundarias que encontramos en los pacientes de difícil tratamiento, podemos encontrar una de ellas puede ser el hipotiroidismo. En algunas ocasiones, cuando el paciente llega a consulta, podemos encontrar una condición que es el crecimiento del tamaño de la tiroides, que se llama bocio. Y con estos datos vamos a una pausa y regresamos. 7 de la mañana, 35 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Óscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema hipotiroidismo y sobrepeso. Si tienes alguna duda, te invito para que te comuniques a los teléfonos en cabina al 3122 1190, al 3647 1883 o nos sintonices por medio de www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, a través de Twitter, @radiomujer1040. Y si tienes alguna pregunta y deseas participar, ya sea con preguntas al respecto al tema de hipotiroidismo y sobrepeso, o si quieres participar en el programa de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional gratuita, lo único que tienes que hacer es comunicarte, enviarnos un mensaje por medio de WhatsApp al 3310 19 07 12 o comunicarte a los teléfonos de cabina. Y justo antes del corte estábamos señalando las características que precisamente tiene un paciente con hipotiroidismo, y una condición importante, y de hecho nos están haciendo una pregunta. La señora Josefina Barajas nos pregunta que el hipotiroidismo tiene relación o algo que ver con el bocio. Bien, el bocio se puede presentar tanto en pacientes que tienen hipotiroidismo como pacientes que tienen hipertiroidismo. ¿Y qué es el bocio? El bocio es el incremento del tamaño de la hormona tiroidea, de la hormona tiroidea de tal forma, de la glándula tiroides, de tal forma que nuestro cuerpo lo que hace es compensar precisamente esa disfunción de la hormona tiroidea, y lo que hace es que se acrecente el tamaño de la tiroides y puede haber nódulos tiroideos precisamente en esta glándula, puede provocar disfunción, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo. No es solamente una cuestión de que el paciente que tenga bocio tenga hipotiroidismo. Se ha encontrado una relación directa también en pacientes que tienen hipertiroidismo, pero una vez que se da el tratamiento específico en este tipo de pacientes, ya sea que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo, el bocio puede disminuir. Si la evolución no es satisfactoria, entonces lo que tienen que hacer es extirpar de manera parcial o total lo que es la glándula tiroides. Un dato relevante es que muchos pacientes que tienen hipotiroidismo están en relación con niveles altos de colesterol y sobre todo colesterol malo, que es el LDL. Es decir, a pacientes que se ha encontrado que tienen el colesterol elevado y probablemente no se hayan realizado una determinación de hormonas tiroideas, es importante que se determine hormonas tiroideas para saber si realmente tiene o no tiene hipotiroidismo. Lo que se tiene que hacer es un perfil tiroideo, pero tiene que hacerse el perfil tiroideo por medio de indicación de un profesional de la salud. En este caso, el ideal sería un médico, y también puede ser en este caso un endocrinólogo.
Pero ¿cuáles son las causas del hipotiroidismo? El por qué la hormona tiroidea, el por qué la glándula tiroides precisamente tiene una disfunción. Y dentro de ellas la más común, realmente no hay una causa en la cual podemos culpar al 100%. Una de ellas se señala un factor importante, es el factor hereditario. Es decir, si hay herencia directa con antecedentes de madre, padre, probablemente abuela, tía, pero que sea una persona que sea consanguínea, puede haber un factor precisamente para que se tenga disfunción de la hormona tiroides o de la glándula tiroides. Y también señala enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes se refiere a que nuestro cuerpo va creando anticuerpos precisamente en relación a la hormona tiroidea y hace que esa hormona tiroidea tenga alguna disfunción. Puede ser también por extracción quirúrgica parcial o total de la glándula tiroides, y sobre todo cuando encontramos pacientes que tienen nódulos tiroideos o pacientes que tienen precisamente un bocio, que es el crecimiento de la glándula tiroides de manera importante, que dificulte la función, inclusive hasta la respiración, de tal forma que se extirpa esta glándula tiroides. Y regularmente un paciente que tiene una glándula tiroides elevada y puede tener a lo mejor una condición llamada hipertiroidismo, secundario a ello va a tener hipotiroidismo, porque en este caso ya no hay glándula tiroides que esté produciendo hormona tiroidea. Puede ser el mismo caso, pero por tratamiento radioactivo. Puede ser tiroiditis, que es una inflamación de la tiroides provocada precisamente como efecto secundario a una infección. Puede ser una infección de vías respiratorias. Secundario a ello, de una infección de vías respiratorias, puede ser una gripe, una tos, puede ser una faringoamigdalitis. Lo que puede hacer es que esos bichos se alojan precisamente en la glándula tiroides, provocando tiroiditis o inflamación de la tiroides, o puede ser también por falta o por exceso de yodo. Una condición importante es que anteriormente el hipotiroidismo en México era endémico, es decir, que era muy común, y uno de los factores más importantes que se encontraba era deficiencia de yodo. De un tiempo para acá, probablemente unos 30 años, si han observado, es que la sal de consumo humano regularmente viene yodada, es decir, que ya se está consumiendo el yodo por medio de la sal, de tal forma que estamos consumiendo una cantidad importante de yodo. Y es importante señalar que en muchas ocasiones, cuando el paciente consume mucho yodo, es decir, consume mucha sal yodada, puede ser que incremente los niveles de TSH y darnos un falso positivo. ¿Qué significa esto? Que puede tener niveles de TSH y podemos pensar que ese paciente pueda tener hipotiroidismo, pero realmente es un paciente que está consumiendo una cantidad exagerada de sal. A esos pacientes los que se hace es suprimir un poco lo que es la sal yodada y ver a una evolución de 1 o 3 meses. Si los niveles de TSH disminuyen, sería por esa causa. Otra puede ser a nivel hipofisiario. Habíamos comentado que para formar lo que es la TSH, hormona estimulante del tiroides, que se forma precisamente en la glándula hipófisis, puede ser secundario a alguna infección o alguna alteración de la hipófisis. Puede ser que la TSH se empiece a incrementar su producción, y esto puede hacer que también se produzca hipotiroidismo. Puede ser, como habíamos comentado, como secuelas de infecciones respiratorias y secundaria al consumo de medicamentos. Los medicamentos que regularmente están relacionados con hipotiroidismo son medicamentos que son para bajar de peso. Hay un factor bien importante: hay medicamentos que tienen hormona tiroidea, hay medicamentos que inclusive vienen en combinación, vienen medicamentos para provocar termogénesis, es decir, que son termogénicos, y uno de esos medicamentos es de que tienen hormona tiroidea. Un factor bien importante es de que estos medicamentos son de prescripción, y son de prescripción por médico, y son de empleo delicado. De hecho, los medicamentos para control de peso de prescripción tienen que ser con receta, son medicamentos controlados, y uno de los efectos importantes que encontramos cuando un paciente ha tomado medicamentos para controlar el peso y ellos tienen algún derivado de hormona tiroidea, como efecto secundario en algunos pacientes, no en todos, en algunos pacientes puede provocar
hipotiroidismo. Otro de los medicamentos que puede provocar hipotiroidismo es el consumo de esteroides, y eso regularmente lo encontramos en pacientes que tienen alergias o pacientes que son asmáticos y que tienen que tomar este tipo de medicamentos derivados de esteroides, y ello hace que la tiroides se pueda ver afectada. ¿Qué sucede cuando se prescribe hormona tiroidea para bajar de peso y sobre todo cuando no es de prescripción médica? Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar al respecto. ¿Qué sucede cuando un paciente se le prescribe hormona tiroidea para bajar de peso? Pausa y regresamos. 7 de la mañana, 49 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Nuevamente a tus órdenes el doctor Óscar Martínez, desarrollando el tema de hipotiroidismo y sobrepeso. Y una persona nos pregunta, cuando una jovencita es diagnosticada con hipertiroidismo, ¿qué alimentación se le debe dar? Tiene 15 años y la doctora no la quiso medicar porque dijo está muy chica. Ella está muy bien, toma homeopatía, pero quiero saber qué debe de consumir en relación a la alimentación. Un factor bien importante, el día de hoy el tema estamos hablando del hipotiroidismo con el sobrepeso. Es totalmente una condición contraria. Con el hipertiroidismo se produce todo lo contrario. La TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, regularmente la encontramos baja, y las hormonas tiroideas, la T3 y T4, la podemos encontrar normal o alta. Es decir, es por ello que se puede provocar lo que es hipertiroidismo o hiperproducción de hormonas tiroideas. En este caso, las manifestaciones clínicas, signos y síntomas son totalmente contrarios al hipotiroidismo. Encontramos todas las funciones metabólicas elevadas, vamos a encontrar taquicardia, es decir, que el corazón late más, y podemos encontrar pacientes que tienen latidos del corazón inclusive por arriba de 100, 90 o 100, y puede haber diarreas, puede haber nerviosismo, dolor de cabeza, sudoración fría, sudoraciones por la noche, temblor fino. Regularmente es lo que vamos a encontrar en un paciente que tiene hipertiroidismo. Y como tiene el metabolismo muy acelerado, una de las características muy importantes es que ese paciente evacúa mucho. Dentro de las recomendaciones nutricionales para el paciente que tiene hipertiroidismo, es importante revisar el peso. Si tiene un peso más o menos adecuado, no hay que hacer modificaciones importantes en la cuestión nutricional, pero si ese paciente está bajando de peso, lo que se tiene que hacer es fraccionar hasta 5 o 7 alimentos al día, 5 tiempos de comida al día, es decir, 3 alimentos principales, que es desayuno, comida y cena, y pueden ser 2 refrigerios, y ese paciente tiene que estar suplementado con algún tipo de proteína para precisamente estar consumiendo el número de calorías suficiente. Si ese paciente no consume el número de calorías suficientes, lo que tiende a hacer ese paciente precisamente como consecuencia del hipertiroidismo es que se va a estar autoconsumiendo, es decir, que lo que consume como alimento, lo que va a hacer es, como tiene una carga calórica tan importante, lo que va a hacer primero es utilizar la grasa y posteriormente va a utilizar el músculo como energía. Pero ¿cuáles son los signos y síntomas del hipotiroidismo? Hipotiroidismo, que es la función de la hormona tiroidea y de la glándula tiroidea disminuida. El ritmo metabólico es más lento, señalábamos que todas las funciones metabólicas van a estar más lentas, puede haber aumento de peso, cambio de voz a más gruesa. Una de las características importantes que puede sentir el paciente es de que puede tener una opresión a nivel del cuello, y eso hace que modifique su tono de voz. Letargo, el paciente puede tener fatiga crónica, puede tener intolerancia al frío. Son pacientes que puede estar haciendo algo de frío o inclusive puede estar haciendo calor, y ellos la característica es que siempre van a tener frío. Piel seca y fría, crecimiento de la lengua, regularmente pueden tener uñas gruesas, frágiles y quebradizas, pueden tener mixedema, habíamos comentado que es la fase más grave y de cuidado del hipotiroidismo, que es hinchazón en la cara y de los párpados, falta de sudoración, regularmente pueden tener estreñimiento, dolores musculares y óseos,
pueden tener depresión y en mujeres puede haber irregularidad en los ciclos menstruales, puede haber que se retrasen los ciclos menstruales y puede ser causa secundaria de infertilidad. Es decir, una paciente que ha intentado varias veces embarazarse y no ha podido embarazarse, sería importante que se hiciera un perfil tiroideo para ver si realmente ese es el motivo por el cual no puede embarazarse. Es importante señalar que para que se haga o se determine los resultados de un perfil tiroideo tiene que ser con un profesional de la salud. No es solamente yo quiero ir al laboratorio, me quiero realizar un perfil tiroideo para ver cómo estoy, sino que tiene que acudir primeramente con su médico, ya sea médico endocrinólogo, médico general o con algún médico especializado en lo que es nutrición clínica, precisamente para que pueda interpretar esos estudios de laboratorio. Y te invito todavía a que te comuniques con nosotros a los teléfonos 3122 1190, 3647 1883 y por medio de WhatsApp el 3310 1907 12. La señora Alma de Texas nos comenta: sufro de tiroides pero nunca me han dicho qué tipo. Estoy tomando una medicina desde hace 2 años, pero últimamente me siento muy cansada. El doctor me dijo que solo tomara la mitad, pero me siento igual. ¿Qué puedo hacer? Importante, lo que puede hacer es nuevamente hacerse un perfil tiroideo, y cuando el perfil tiroideo puede salir normal o dentro de parámetros, una de las recomendaciones es que puede hacerse un eco de tiroides o puede hacerse un gamagrama de tiroides, pero importante que tienen que ser por medio de indicación de un médico, precisamente para que por medio de ello el médico, en este caso de preferencia que sea un médico endocrinólogo, el médico le prescriba el medicamento específico y también las recomendaciones nutricionales. La señora Josefina Barajas: el hipotiroidismo tiene relación con, ya habíamos comentado referente al bocio, sí hay algo de relación. Y ya para prácticamente concluir con las recomendaciones nutricionales del día de hoy en relación al hipotiroidismo, señalábamos de inicio que sí tiene que tener ciertas recomendaciones nutricionales, porque hay pacientes que tienen la recomendación del medicamento pero no hay recomendaciones nutricionales y hay posibilidades de que no funcione del todo. De igual forma, si tienes alguna duda al respecto, si tienes alguna pregunta personal, te invito a que marques al 36 32 90 11 a tus órdenes, y las recomendaciones nutricionales serían las siguientes. Regularmente las dietas hipocalóricas, es decir, las dietas restrictivas para pacientes que tienen hipotiroidismo, tienen que ser bajo prescripción de un profesional de la salud, porque muchas ocasiones, como el paciente, en algunos casos el paciente que tiene hipotiroidismo tiene también sobrepeso, se van sobre el peso, y aquí la cuestión que el factor más importante y podríamos decir determinante es regular la producción de hormonas tiroideas. Y dentro de las recomendaciones del hipotiroidismo es en cuestión de vegetales, la preferencia que debe tener el paciente que tiene hipotiroidismo es consumir espinacas, tomates y ajo, de frutas, coco, manzana, fresa y mangos, de leguminosas, sería habas, lentejas, garbanzos y soya, de cereales de preferencia maíz y avena, de oleaginosas, pistaches y almendras, de lácteos de consumo moderado y desnatados, y poco consumo de mariscos. Lo que sí es importante señalar en pacientes que tienen hipotiroidismo es lo que no deben de consumir. Debe de tener un consumo mínimo de sal yodada, no deben de consumir azúcar agregada, precisamente porque una de las condiciones que se puede presentar en los pacientes que tienen hipotiroidismo es sobrepeso. Entonces, repito, es consumo mínimo de sal yodada, azúcar agregada. Al paciente que tiene sobrepeso, obesidad, conjuntamente con hipotiroidismo, no debe de consumir. Y dentro del azúcar agregada nos referimos no solamente al azúcar de mesa, sino todo aquello que endulce, como puede ser la miel de abeja, la miel de agave, etcétera, lo que es el azúcar mascabado. Alimentos de alto contenido energético como
fritos, empanizados, frituras, dulces, postres, helados, chocolates, pasteles. Dentro de los vegetales hay vegetales que para el paciente que tiene hipotiroidismo deben de ser de restricción, es decir, los debe de consumir en cantidades mínimas, y dentro de ellos son los coles, todos los tipos de coles, rábanos, el apio, la calabaza, la lechuga, los pimientos, nos referimos al pimiento morrón, los pepinos. De las frutas, lo que debe de consumir de manera muy moderada el paciente que tiene hipotiroidismo es la naranja, el limón, los higos, las ciruelas, el melocotón y también el melón. De las oleaginosas, en este caso serían las castañas, la nuez pecana y el cacahuate. De embutidos y enlatados de manera muy ocasional, debe de evitar grasas saturadas y también grasas trans. No debe de consumir bebidas alcohólicas ni tampoco refrescos. Esas son las indicaciones nutricionales que debe de tener un paciente con hipotiroidismo. Es importante señalar que uno de los factores para que haya un equilibrio en la producción de hormona tiroidea es precisamente eso. Muchísimas gracias. Estamos acá la siguiente semana. Buenos días.